nucleicos, ya sea ADN con ADN o ARN con ARN. ¿En dónde? En una zona o lugar de interés. ¿Vale? No se cambia, no se modifica y no se traslada. Esta técnica va a detectar secuencias de ácidos nucleicos, ya sea en las células, en los cromosomas, tejidos preservados como serían las histoquímicas, y va a tener la ventaja que nos permite una visualización directa, es decir, el observador que haya realizado la técnica va a ver exactamente dónde se está hibridando la sonda de interés o dónde se está uniendo este ácido nucleico de interés dentro de su trabajo, experimento o investigación. La ventaja que va a tener es que esta hibridación, es decir, la unión nuevamente de estos ácidos nucleicos, es altamente específica. Y hablábamos, ya habíamos visto de que es específica porque solo se pueden unir las secuencias que son ¿qué? Mono. ¿Qué tipo de secuencias se unen entre sí? Las que son ¿qué? No, pero una secuencia, no los ácidos nucleicos. ¿Qué secuencias se unen entre sí? Aquellas que son complementarias, ¿sabes? Entonces, partiendo de esta característica, es la herramienta principal que va a tener la hibridación in situ. Esto nos va a permitir que esta sonda se hibride única y exclusivamente en la zona en la cual nosotros estamos interesados ver. Les repito, puede ser un gen, un cromosoma o un fragmento del gen que necesitábamos ver. Y ahí está, toma como fundamento esta técnica que el ADN es complementario entre sí. Por eso es que tenemos dos cadenas, una que va en dirección 5'3' y la otra en el sentido inverso. ¿Sale? Y la hibridación aplica para todos los tipos de ácidos nucleicos, ya sea ADN, ARN o ARN de tipo complementario. Esta técnica se desarrolló en 1969 por Danny Pavlov, pero al mismo tiempo John y sus colaboradores también desarrollaron y escribieron esta técnica, o sea, se hizo prácticamente al mismo tiempo. ¿Vale? Y ellos describieron que desarrollaron o innovaron una nueva técnica en la cual se podrían formar híbridos, ¿sale? Moleculares entre ADN y ARN. Esto nuevamente basados en la complementariedad de las moléculas de ADN. En esa época el único marcaje que existía en aquel momento era mediante radioisótopos, ¿sale? Y por lo tanto la detección de la zona de interés, el gen, el cromosoma, esa banda que veíamos iba a dar por autorradiografía. Es decir, se hacía la hibridación in situ, es decir, en la placa donde le estaban estudiando, a ADN complementario de la cadena de interés o del gen de interés, le ponían una sonda radioactiva y esta sonda radioactiva, si reconocía o existía la cadena complementaria, se unía y este radioisótopo, una vez que estaba unido, se ponía un papel especial o una película especial la cual permitía ver la radiación, algo así como cuando sacamos se sacaban los rayos X anteriormente, que te dan una placa y por radiación se transfería. Es exactamente el mismo principio. Entonces es una técnica para hacer... Hibridar. Hibridar ya sea moléculas de ADN o de ARN de una zona de interés, bajo la particularidad de que el ADN debe ser complementario. ¿Vale? Si no es complementario, no se va a hibridar. Y por lo tanto, cuando hagamos los lavados, pues va a desaparecer. Entonces es in situ porque es en específico es esencial. Es in situ porque no le tienes que hacer nada más que en tu muestra problema. En ese sitio, en ese lugar, no la tienes que transferir a ningún otro lado. ¿Sale? No se transfiere, ahí mismo haces la hibridación o el marcaje. ¿Sale? En su tiempo, ahí en el 60 y tantos, este tipo de técnica fue la panacea, la gran revolución y el gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se había descubrido la clonación a magnitudes grandes estratosféricas del ADN, como podría ser el caso de la PCR o los vectores de transformación o vectores de clonación que vimos la clase pasada. ¿Sale?
Entonces, esta técnica representaba y actualmente sigue representando el desafío de que necesitamos obtener secuencias o elaborar estas ondas con partes específicas o reconocidas del ADN que se pueden obtener con relativa sencillez. ¿Sale? Entonces, no es como en el caso de los primers, que yo diseñaba un primer que se alineaba a una secuencia o zona específica. El caso de la hibridación in situ, yo no puedo diseñar ese primer. ¿Sale? Yo no lo diseño, lo obtengo de una secuencia conocida. Ahorita vamos a platicar un ejemplo. ¿Sale? Digo sin entender. Ahorita lo vemos. ¿Sale? La alta sensibilidad que va a proveer esta técnica es de 20 a 50 pares de copias. Sale de la secuencia de ADN o del gen que yo quiero identificar. Así es. Y tiene muchas aplicaciones, o dio a que muchos laboratorios en esa época desarrollaran y crearan y compraran máquinas específicas para el desarrollo de la hibridación in situ. ¿Sale? Pero presentaba en ese tiempo tres problemas. El primero es que el tipo de marcaje era radiactivo, es decir, no cualquiera podría manipularlo. Tenía que ser estrictamente controlado por el uso de radioisótopos. ¿Sale? La otra era el tiempo requerido para la detección, a decir que tendríamos que usar una placa. Si recuerdan cuando vimos la estructura del ADN, ¿cuánto tiempo se lleva aproximadamente la exposición de la placa para describir la estructura del ADN? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas horas? 2 horas. ¿2 horas? No, fueron más. Ah, no, 70 y tantas, ¿no? No, fueron un poco menos. 24. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 36. ¿Cuánto? 36. Si la memoria no falla, eran 36. Tampoco me acuerdo. Mi subconsciente, ¿eh? Pero esta es la gran desventaja que presentaba la hibridación o el marcaje in situ. Actualmente este tipo de problemas ya se han solventado, ya no es necesario usar radioisótopos, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, los agentes intercalantes o sondas marcadas, como en el caso de la TACMAN. ¿Se acuerdan de la PCR en tiempo real? Las Scorpion, no las Bacon. Muchos de esos colorantes que habíamos visto en Red Texas, Cybegreen, el Cito 9, se pueden utilizar para hacer esta clase de marcajes. Por lo tanto, ya son más económicos y lo único que tenemos que hacer es detectar la fluorescencia, ya no la radioactividad, en una placa o en una película especialmente tratada para esto. Entonces, ¿cuál fue la otra? La primera fue el marcaje. El tiempo y la otra la tecnología. Vale, actualmente eso ya se solventó. ¿Cuáles son las etapas para tratar de entenderlo un poco más fácil? Sale, primero necesitamos una secuencia que nosotros queramos identificar. Es decir, tenemos que aislar y purificar el ADN. Hasta ese tiempo ya podíamos aislar y purificar ADN, ¿sale? Ahora bien, pongamos el ejemplo del virus del papiloma humano. Sabemos que existen muchos inmunofenotipos, 14, 78, 16, etcétera, de los cuales unos son agresivos y pueden llevar al desarrollo del cáncer cervicuterino, mientras que otros no lo son. ¿Sale? ¿Podemos obtener y aislar el virus? Sí. ¿Podemos extraer el ADN del virus? Sí. Entonces ya tenemos lo que vamos a hibridar. ¿Este ADN del virus lo puedo marcar? Sí. ¿Puedo usar los radioisótopos o los colorantes? ¿Sale? ¿Qué más puedo hacerle a este ADN? Pues puedo usar enzimas de restricción para detectar diversos inmunofenotipos. ¿Sale? Entonces uso las enzimas de restricción, conozco zonas de corte específicas y ya tengo los diferentes inmunofenotipos que hay, 14, 15, 16, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Preparo mi tejido, en este caso, ¿qué les gusta? Una biopsia. ¿Sale? Una biopsia, salud. Hago mi tinción, preparo el tejido. ¿Para qué? Para que el ácido nucleico que yo ya marqué de los inmunofenotipos pueda entrar y pueda adherirse al ADN presente, que va a ser complementario. ¿Sale? Acuérdense que ese es el principio de la técnica. Después tengo que hacer lavados selectivos que van a remover la sonda.
Es decir, tengo que bloquear y eliminar las sondas que no fueron complementarias, o si en este caso no existiera un monofenotipo al que yo estaba hibridando, pues simplemente no se van a pegar, y para evitar tener errores o ruido de fondo, lo lavo, las quito mediante lavados. ¿Sale? Después tengo que hacer la detección de la sonda para localizar los ácidos nucleicos. Entonces, si hablamos de hibridación, supongamos que teñimos con red Texas el inmunofenotipo 14, pues yo voy a ver si aplico fluorescencia, luz negra a mi muestra, pues si emite color roja es que se hibridó y por lo tanto la muestra es positiva para ver pH 14. Si no hibridó, cuando mete yo la fluorescencia, la luz UV, no va a haber color rojo, ¿sale? Estamos hablando de red Texas. Y por lo tanto, esa muestra no tendría el inmunofenotipo de interés, ¿sale? Bueno, y lo que les comentaba, existen dos alternativas para el marcaje, se ha incorporado dentro de la sonda, es decir, la sonda es mi cadena de ADN complementaria, que ya obtuve. El marcaje radiactivo, que era el que habíamos visto, ¿sale? Y por aptenos no radiactivo, el cual es detectado directa o indirectamente por inmunocitoquímica, que era lo que habíamos visto. ¿Sale? Marco mi sonda con un fluoróforo. Si se hibrida, o sea que no todas las secuencias se van a hibridar. Es lo que decíamos, tenemos inmunofenotipos 14 rojo, 16 cito 9 azul, y ¿qué te gusta? 34 Cyberbeam. Bueno, Cyberbeam es una sonda. ¿Cómo se llama esta sonda? Ah, se me fue, pero te da para verde, ¿sale? Tú marcas tu sonda y la pones en tu muestra problema, por eso es hibridación in situ, ¿sale? Se va a pegar a tu ADN porque es complementario. Si tiene los tres inmunofenotipos, pues vaya a ver la fluorescencia de las tres, ¿sale? Porque las tres se van a pegar, puede ser el caso. Si tiene uno de los tres, solo voy a ver ya sea rojo, ya sea azul o ya sea verde la fluorescencia, cuando emita luz UV y luz negra, ¿sale? Para excitar al fluoróforo. Sin embargo, si no tuviera nada y yo hice la hibridación, después de que yo la ve, todo el exceso se fue, y como nada se pegó, todo se fue. Emito la luz o estimulo la fluorescencia, no va a haber nada, ¿sale? Por eso es que yo hago los lavados y los bloqueos. Que este mismo proceso lo vamos a ver también ahorita para las demás técnicas. ¿Vale? ¿Puedes regresarle tanto? ¿Cómo es lo de inmunocitoquímica? Ah, es lo que veíamos. Hay un hecho inmunistoquímica o teñidos que tú tomas una parte de un tejido y la tiñes con anticuerpos específicos para detectar algo de interés. ¿Sale? O solo quieres detectar núcleos o quieres detectar membranas. Son esas fotos que les ponen bien bonitas de tejido que ya está coloreado. Ese es de inmunocitoquímica, ¿sale? Entonces aquí están las etapas. Vamos a verla ahora para otro ejemplo que sería la hibridación in situ. Ahorita la que se sigue usando actualmente es el FISH, ¿sale? Que es la hibridación fluorescente in situ, en pocas palabras. Tenemos un cromosoma, ¿sale? A ese cromosoma, ¿qué le tengo que hacer? En una primera instancia tengo un ADN bicatenario, ¿sale? Y habíamos dicho que mi sonda es complementaria, pero si mi ADN está bicatenario, ¿cómo se va a pegar mi sonda? Hay que desnaturalizar, ¿sale? Desnaturalizo, pongo mi sonda, si se dan cuenta ahí tengo como 3 estrellitas verdes, que son las que van a emitir la fluorescencia, ¿sale? Esta sonda es específica para la secuencia o la región de interés, ¿sale? Se dan cuenta, del lado derecho arriba es mi sonda y es complementaria, es decir, entre ellas mismas se puede pegar, por eso que la desnaturalizo y es donde la voy a hibridar con mi cromosoma, ¿sale? Es hibridación in situ. Y bueno, una vez que lo voy a desnaturalizar, este pedacito de la sonda se va a quedar pegada al cromosoma, ¿sale? Este es el principio básico que tenemos para hacer el FISH. O sea que tomamos como una cadena de otra molécula. Ajá, como
complementaria. Esa complementaria a la cadena. Pero esta cadena complementaria está marcada con un fluoróforo o un isótopo. ¿Vale? Que es el que vamos a detectar. Pero No, entonces no cambiaría nada. no, lo único que no la voy a cambiar, lo único que quiero hacer es pegarle algo para ver Para si que brille. algo existe. ¿Sale? No sé si han visto los cariotipos. ¿Vale? Hay un cariotipo, bueno, es una especie de, una variación de cariotipo que se llama FISH, que es hibridación in situ, fluorescencia por hibridación in situ. Esos cariotipos ahora los van a ver rojos, verdes, azules, naranjas, y un montón de colores los cromosomas. ¿Sale? Y con eso se diagnostican las translocaciones. Como los genes, la localización de algún Sí. gen, así. Exactamente, a eso te sirve para determinar translocaciones. Si tu cromosoma era verde, azul, amarillo, el original. Si yo hago una hibridación in situ, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, pues yo hago esa secuencia del cromosoma Filadelfia, esa translocación. Porque habíamos visto, hacia abajo vimos A, B, C, D, A, B, H, G, se invierten. Esa secuencia invertida yo la puedo marcar. Entonces esa sería mi sonda. La hibrido, y si se hibridó, quiere decir que está presente esa translocación, porque ahora voy a ver verde, y la verde-amarillo y la unión de verde-amarillo. ¿Sale? Así es como detecto translocaciones. Bueno, es la forma más fácil, porque no pueden hacer por bandas G, etc. Bueno, entonces ya nos faltan 3 temas más y acabaríamos, ¿sí? Entonces, nada más es, bueno, poner las secuencias marcadas en la muestra, desnaturalizar Y renaturalizar. ahora seguimos Que es de hibridación, ¿se acuerdan que es lo mismo, similar a PCR, no es lo mismo? Hay una fase que se llama de hibridación o alineamiento. Aquí existe esa fase, pero no se llama alineamiento, se llama hibridación. ¿Sale? y nada más es para marcar. Ajá. Y decimos que lo ves a simple vista, porque cuando tú pones la luz UV, Sí. pues ves la fluorescencia. Entonces, está o no está. ¿Sale? Aquí no necesito tener un gen constitutivo como tal para ver la referencia. Yo lo único que quiero saber es si está o no está la secuencia de interés. Así de fácil. Bueno, vamos a ver las siguientes técnicas, que son las técnicas de transferencia de membrana o los blotting. Todas estas son los blotting. ¿Vale? El solder blot fue la primera técnica en aplicarse. Todas las que vamos a ver son técnicas de laboratorio, ¿sale? La primera, el solder, es una técnica de laboratorio que se creó para detectar o localizar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido, ¿sale? Si se dan cuenta, es algo muy semejante a la hibridación. De hecho, es un tipo de hibridación, no es in situ, porque nosotros la transferimos, ¿sale? Hacemos una transferencia, por eso no es hibridación in situ. ¿Qué vamos a necesitar nuevamente? Pues como en ese tiempo del solder blot no existía la PCR, que ahora nos permite detectar esto mismo con pocas concentraciones y en tiempos muy rápidos, pues necesitábamos una famosa enzima de restricción, ¿sale? Que nos permitía cortar el ADN en fragmentos, y estos fragmentos después, bueno, una vez cortado el ADN, hacia una electroforesis. Cuando haga la electroforesis, ¿cuál sería la diferencia entre una electroforesis de fragmentos o una electroforesis del ADN completo? ¿Qué vas a ver secuencias específicas? ¿Cómo se verían? ¿Cómo se vería una electroforesis de fragmentos de ADN y cómo se vería una electroforesis completa, de un ADN completo? Pues un cromosoma. ¿Cómo se vería si hago la electroforesis en vigente agarrosa o de poliacrilamida? ¿Cómo se vería? ¿Cuál se vería con muchas bandas? No. ¿El otro sale? ¿Por qué? Porque al momento de cortar mi ADN genero cadenas de diferentes pesos moleculares. Y si de repente tenemos un marcador de peso molecular con el mayor peso abajo y el menor peso arriba. Si corto mi ADN, pues voy a tener pedacitos. ¿Sale? Si no cortaron, no usaron enzima de restricción en mi ADN, solo vería una sola banda a una altura. ¿Sale? ¿A qué altura? Dependiendo de la longitud de mi cadena de ADN. ¿Sale? Vería una única banda. Entonces, es la diferencia. Pero es más específico el de fragmentos. Ahorita vamos a ver por qué queremos fragmentarlo. Lo quiero fragmentar
Porque bueno, en ese tiempo no existía la PCR, yo no podía identificar un gen por PCR, ¿sale? Lo identificaba como haciendo cachitos el ADN y viendo cuánto pesaba mi gen. Si pesaba, lo comparo, pesa 1500 pares, tiene 1500 pares de bases, con un marcador, está presente porque están en los 1500. No está presente, pues no están en los 1500 pares de bases. ¿Y cómo sabe que era justamente ese gen? Porque asegurabas que encima de restricción que utilizaras, te diera exclusivamente ese gen. ¿Sale? Que tiene errores y es una técnica cualitativa más que cuantitativa, a diferencia de la PCR. ¿Sale? Solo voy a ver si está o no está. Igual que la hibridación in situ, nada que hago transferencia. ¿Sale? Entonces estos fragmentos tratados con enzima de restricción son transferidos a un gel de agarose. Una vez que lo transferí, bueno, hice electroforesis, transfiero este gel a una membrana, normalmente de nitrocelulosa o PVDF. ¿Sale? Esta membrana la voy a exponer nuevamente a una sonda de ADN marcada, nuevamente con un marcador, un isótopo o un fluoróforo. ¿Sale? Y es el mismo caso que la hibridación in situ. Si la sonda se une a la membrana, entonces está presente. Si no se une a la membrana, no está presente. ¿Cómo veríamos esto? De la siguiente forma. ¿De regreso? Sí. Sí. ¿Listos? Sí. ¿Cómo veríamos esto? Hasta arriba tengo mi gen, ¿ya lo vieron? Es una maraña. Es Si esta circular, ¿no? maraña de gel la trato como una enzima de restricción, las cuales ya vimos, voy a generar muchos pedacitos de mi gen, ¿sale? Este gel, o estos pedacitos de ADN, obvio van a estar en estado líquido, ¿sale? Así como cuando hicimos la extracción de nuestro ADN, es lo mismo. Extrajimos nuestro ADN, le pusimos la enzima y lo cortó y está en solución. Esta solución yo la transfiero y hago electroforesis, ¿sale? En un gel de agarosa. Dependiendo el tamaño de par de bases, también puedo usar la concentración de mi gel de agarosa. Entre más concentrado esté mi gel de agarosa, más pequeño va a ser, por lo tanto, mayor resolución. Entre menos concentrado esté mi gel de agarosa, más grande el tamaño del poro y por lo tanto menos resolución. ¿Cómo voy a saber qué gel yo voy a usar? Dependiendo del tamaño de mi gen, ¿sale? Si tengo un gen de más de 20.000 pares de bases, pues necesito un poro grande, ¿sale? Si tengo genes que tienen 200, 300 pares de bases, necesito una alta resolución, un poro chico, ¿sale? Para poder identificarlos. Una vez que hice la electroforesis, ¿sale? El tercer paso es transferir a una membrana. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi gel de electroforesis lo desmonto, ¿sale? Y ahí lo pongo. Le pongo, como ven ahí, una fibra, un filtro, un cachito, un cuadradito de una membrana, ya sea de nitrocelulosa o PVDF. Le pongo una esponja, ¿sale? Pongo un buffer, una solución salina que amortigue y medie esta reacción, ¿sale? Y lo dejo reposar. Así un buen de tiempo, ¿sale? Ahí esto se llevaba días, ahora actualmente ya se puede hacer en horas. ¿Sale? Esto lo hago nuevamente aplicando un campo eléctrico para hacerlo más rápido. Si se dan cuenta, en el paso 4 tengo el gel y mi membrana, pero en la membrana, ¿qué es lo que le ven en el paso 4? Tengo el gel y la membrana. ¿Que se lleva con qué parte de ello? Exactamente, transferí el ADN del gel a la membrana. ¿Sale? Lo transferí, es una transferencia. ¿Sale? Una vez que mi membrana, ¿por qué lo transfiero a la membrana? Porque el gel es muy frágil. ¿Sale? Se desnaturaliza rápido, se rompe rápido, se deshidrata rápido. ¿Sale? Si le quisiera poner una sonda y el buffer que yo le ponga podría destruir o deshacer mi gel. A la membrana no, la membrana es flexible, la puedo tener siempre hidratada y la puedo usar varias veces. ¿Sale? Esa es la ventaja. Bueno, una vez que tengo la membrana, nos pasamos al paso 5. Así como en hibridación in situ, tengo una secuencia o ADN de interés, el
cual ya va marcado por una sonda, ¿sale? Ese lo dejo incubando cierto tiempo, dependiendo del tipo de sonda que yo esté utilizando, media hora, 1 hora, 24 horas, o dependiendo también de la temperatura. Normalmente temperaturas altas permiten hibridaciones rápidas, temperaturas bajas, hibridaciones lentas, ¿sale? ¿Qué desventajas tienen? Pues la que es rápida, temperaturas altas, tiene la desventaja de que es menos específica, ¿sale? Y la que es más específica, temperaturas bajas, tiene la desventaja que es muy lenta, el tiempo, ¿sale? Una vez que ya transferí e hibridé el ADN de interés, pues nuevamente aplico fluorescencia, o si es un isótopo, una película reveladora, ¿sale? Y en el paso 6, ahí veo si está o no está mi gen de interés, ¿sale? Es lo mismo que la hibridación in situ, la única diferencia es que no es in situ. Extraje el ADN, lo transferí a un gel por electroforesis, bueno, lo separé en un gel por electroforesis, y de ese gel lo transferí a una membrana, donde la membrana es a la que le voy a agregar la sonda, ¿sale? ¿Cuál es la siguiente? Si tengo el solder, porque así se apellidaba el que lo descubrió, pues nada más lo que ya existía, pues ahora le pongo nodder, ¿sale? Esta es una técnica de laboratorio nuevamente, pero a diferencia del solder blot, el nodder blot se utiliza para detectar ARN. Entonces ya vimos que el ADN era no solder, se descubrió ahora la opción de hacer para ARN, nada de cambiaron el nombre a nodder, su contrario, ¿sale? Igual, ahora las moléculas de ARN se van a separar. ¿Cómo? Por electroforesis en gel, ¿sale? Porque de ARN podemos tener mucho, sobre todo ARN mensajero, ¿sale? Y este va a tener diferentes tamaños dependiendo de la proteína que vaya a codificar. Es por eso que aquí no necesitamos hacer uso de enzimas de restricción, ¿sale? Y al igual que el ADN fue transferido a un gel, nuevamente tenemos que hacer un gel de agarosa para el caso del ARN, con los mismos criterios, dependiendo de la resolución que yo quiera, voy a usar la concentración, etc. Lo mismo que habíamos visto. Y exactamente al igual, ahora pongo una membrana y transfiero este ARN a una membrana, ¿sale? Si la sonda se une a la membrana, pues entonces la secuencia complementaria de ARN está presente en la muestra. Entonces, en el solder yo veo si está el gen de interés, si está la mutación de interés. En el nodder blot yo veo si ese gen está expresando o no se está expresando, si está silenciado o no está silenciado, porque no es lo mismo tener el gen y expresarse que tener el gen y no expresarse. Entonces, ¿cómo veía eso? Con el nodder blot, ¿sale? Si el ARN mensajero estaba presente, pues el gen sí se estaba expresando. Y es exactamente lo mismo. Hago una electroforesis, ahí tengo mi electroforesis, transfiero en el paso 3, tengo una solución salina, un buffer, amortiguador, tengo mi gel de agarosa, al gel de agarosa le pongo la membrana, le pongo una esponja para que absorba todo el buffer, le pongo un peso, algo muy pesado para asegurar la transferencia, ¿sale? Es como cuando, no sé si han hecho, ponen una moneda, ponen el papel y lo tallan con un lápiz. Ajá. Y se transfiere, es exactamente el mismo principio, ¿sale? Igual para el caso del solder. Después a mi membrana, en el paso D tengo un tubo EP2 y aquí puedo usar ADN o RNA, ¿sale? Que ya está marcado con un fluoróforo o con un radioisótopo. Este lo pongo sobre mi membrana, ¿sale? Y si es complementario se va a unir y va a emitir fluorescencia o lo puedo revelar en una película, ¿sale? Y es lo que vería en las imágenes E y F. Tengo diferentes tipos de ARN y pueden estar presentes o no presentes. La diferencia entonces entre estos dos nada más es que uno es para ADN y el otro es para ARN. Ajá. ¿Para qué te interesaría ver ADN? Digo, para ver si está o no. ¿Qué cosa? El gen o la mutación, ¿sale? ¿Y para qué te interesa ver ARN? Para ver si se está expresando. ¿Qué cosa? El gen. El gen, exactamente, ¿sale? Hasta aquí ya vamos resolviendo dos problemas que antes de la PCR pues no existía otro método más que este, ver el gen y
y ver la expresión de qué. ¿Qué nos falta ver? Las proteínas. La proteína, exactamente. Ya vi que se expresa el gen, ya vi que está el gen, vi que se expresa. Ahora, una cosa nuevamente es que se exprese el gen y la otra es que se traduzca la proteína. Al momento de decir que se traduce la proteína, yo digo que el gen es funcional. ¿Sí? ¿De qué depende? ¿Quién es? Por ejemplo, La presencia de... Pues así ya se demostró que hay una expresión de que depende que sí se llegue bien. por ejemplo, si tuvieras una mutación, tu secuencia de juicio o de paro la recorres, casi puede caer inmediatamente, entonces el gen no codificó. Pese a que esté el RNA mensajero como una mutación, tu gen ya no codifica porque tuvo esa mutación, tiene una secuencia de inicio y paro, luego, por ejemplo. ¿Sale? Entonces ya no siguió codificando. O sí codificó, pero codificó 10 pares de bases. Y la técnica no te permite la resolución de 10 pares de bases. Habíamos visto 50, 20 más o menos. ¿Sale? Entonces, tu con pues no es significativo. La otra, tenemos que se llama ARN de interferencia. ¿Sale? Que son reguladores también. Expresé mi ARN mensajero. Este ARN mensajero no está mutado, es funcional. Pero yo no lo quiero expresar, a la célula no le conviene expresarlo. ¿Qué hago? Genero un ARN que se llama de interferencia, que es complementario a este ARN mensajero. Si es complementario, ¿qué pasa? Se unen. Si está unido el ARN, es decir, ya no es monocatenario, es bicatenario, no se puede llevar a cabo la transcripción de la proteína. Por lo tanto, esta no se expresa. ¿Sale? Entonces vemos que hay muchas cosas que ya sé que está el ARN, pero ¿cómo sé que el gen es funcional? Viendo la proteína. ¿Cómo la voy a ver? Pues ya tengo Nother, ya tengo Solder, ya tengo Nother, ¿qué sigue? El Western. ¿Vale? El Western blot. El Western es otra técnica más de laboratorio, pero ahora no detecto ADN ni ARN. ¿Qué es lo que detecto? La proteína específica de una muestra. ¿Sale? El método implica nuevamente la electroforesis en gel para separar las proteínas, porque dependiendo del tamaño de la proteína, pues la puedo separar, ¿sale? Igual por cargas de positivo, de negativo a positivo, ¿sale? A diferencia del ADN y del ARN, aquí yo voy a usar un tipo especial de gel que se llama gel de poliacrilamida. ¿Sale? No voy a usar un gel de agarosa, que sí puedo usar en el ADN y el ARN. ¿Esto por qué? Por el tamaño del poro. Hablamos de proteína, necesitamos otro tamaño de poro, ¿sale? Otro tipo de resolución. Ahora este gel se transfiere nuevamente a una membrana, ¿sale? La membrana ahora no se expone a una sonda complementaria. ¿Ahora qué lo vamos a exponer? Porque ya es una proteína. Lo vamos a exponer a un anticuerpo, ¿sale? Que este anticuerpo, ¿Qué tipo de gel era? No era de agarosa, poliacrilamida. De agarosa. Poliacrilamida. Poliacrilamida. O se le llaman paque también. Poliacrilamida, ¿sale? Paque. Bueno, ahora la membrana vimos que nuestra sonda, ya no tenemos sondas, ahora tengo un anticuerpo que es específico para la proteína, ¿sale? Y este anticuerpo va marcado con un fluoróforo, ¿sale? Entonces, si mi anticuerpo se une, emite fluorescencia y por lo tanto mi proteína está presente. Si no se une, no emite fluorescencia y por lo tanto mi proteína no está presente. Pero como aquí ya estamos hablando de niveles de expresión de la proteína, a diferencia del Solder, por ejemplo, necesito aquí un gen control para saber qué tanto se está expresando mi proteína con respecto a un gen control. ¿Cómo se llamaban estos genes que no cambiaban y que usábamos como referencia o control? ¿Genes qué? Los housekeepings o genes qué? Genes ¿qué? Constitutivos, ¿sale? Necesito también entonces tener una proteína constitutiva. Entonces si tengo un gen constitutivo, por ejemplo, beta-actina, pues ahora voy a usar la proteína de beta-actina para ver qué tanto varía la expresión de mi proteína.
¿Sale? ¿Sí? No. ¿No? ¿Sale? ¿Para qué se usa el Western blotting? Pues ya vimos que tengo el gen, tengo la expresión del gen, pero no sé si codifica proteína. Entonces, con esto, si codifica la proteína, pues tiene una consecuencia. Y esa consecuencia podría ser la enfermedad, dependiendo si la enfermedad está relacionada a la ausencia o a la presencia de la proteína. Puede estar presente y no causar enfermedad o no estar activa la proteína. Sí. ¿Sale? Nuevamente volvemos al ejemplo. Expresé una proteína, pero tiene una mutación. Si tiene esta mutación, no causa la enfermedad. Si no tiene la mutación, sí causa la enfermedad. ¿Sale? Pero entonces, no puedo hacer Western sin antes haber hecho por lo menos Southern blot. ¿Sale? Primero tengo que asegurarme que el gen esté presente. ¿Vale? Voy de adelante, de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás. O voy en un sentido, en una dirección. Entonces, este es el principio del Western blot. ¿Sale? Hice un gel, hice la electroforesis de mi proteína, igual hice un buffer, una membrana, una esponja, e hice una electroforesis para transferir la proteína a la membrana. ¿Sale? Aquí tengo mi membrana, ahí ven la proteína objetivo. Uso un anticuerpo primario. El anticuerpo primario lo que va a hacer es reconocer a mi proteína. ¿Sale? Después uso un anticuerpo secundario. ¿Sale? Hay muchas variantes, esta es la que más se utiliza. Este anticuerpo secundario pues está conjugado con una enzima que va a emitir fluorescencia en presencia de un sustrato. La más usada es la peroxidasa del rábano. ¿Sale? ¿Por qué uso un anticuerpo secundario y no solo me quedo en primario, que también lo podría hacer? La ventaja de usar un anticuerpo secundario es que puedo amplificar la señal, porque no solo se puede unir uno, ahora se van a unir dos. ¿Sale? O sea, ¿se va a hacer más visible? Exactamente. Hay más fluorescencia. Incremento la sensibilidad de mi muestra. ¿Y puede llegar a ser que en el anticuerpo primario no presente fluorescencia hasta hacer el segundo? Sí, de hecho, el primario en este caso no tiene fluorescencia. El único que la tiene es el secundario. Entonces, aunque se haya pegado en el primario, si tu secundario no se pega, no hay fluorescencia, ¿sale? ¿Qué ventajas tiene usar un anticuerpo secundario? Ya les dije, aumento la señal. ¿Qué desventajas tiene? Aumento el ruido de fondo. Es decir, puede haber unión inespecífica. Pero entonces, como anticuerpo primario, también se puede usar conjugado con una enzima para que dé la fluorescencia desde el primero. Sí, pero tendrías la mitad de fluorescencia. La mitad, exacta. Sí, bueno, depende del tipo de anticuerpo, ¿sale? Tienes un anticuerpo primario, se unió uno, pero al primario se le pueden unir dos secundarios. Entonces, si ya tengo dos, ¿qué tanto es su fluorescencia comparado con uno? Ok. ¿Sale? De usar el secundario, aumento en unión inespecífica, es decir, aumento en ruido de fondo, señal de fondo. ¿Sale? A partir de este momento, para todos sus experimentos, tengan en cuenta ese concepto, ¿sale? El ruido de fondo. ¿Alguien sabe qué es el ruido de fondo? Es como la interferencia. Exactamente, la interferencia. Y lo mismo vimos que existía en la PCR y había una unidad de un ciclo que se llamaba CT, ¿sale? Nuestro threshold, nuestro umbral, nuestro ciclo umbral. A partir de qué ciclo ya no hay ruido de fondo y puedo detectar la amplificación de mi gen de interés, ¿sale? Entonces, como resumen, tengo una célula y mi célula tiene ADN, ARN y proteína. ¿Sale? Siempre tenemos que ir por ADN, después ARN y después proteínas, porque así nos vamos a ahorrar un montón de trabajo. ¿Vale? Como no tiene idea, porque digo, pues voy a buscar la proteína. Pues no está. Pero es que no está el gen, no es que no esté el gen, ¿sale?
Eso te involucraría ahora estudiar el gen, y si no está el gen, pues entonces, ¿por qué no está? Y si sí está, pues entonces, ¿qué pasa con el ARN y todo esto? Entonces, por eso es importante. Con los primeros estudios para ver si está el gen, si se ve que no está, ya nos tienen que hacer el último, ¿no? Exactamente, ya me das la proteína. ¿Sale? Te evitas todos estos pasos y ahora te enfocas en saber por qué no está el gen. ¿Sale? Y ya no es por qué no está la proteína, por qué no está el ARN y por qué no está el gen. Te vas directo al problema. ¿Sale? Por eso es que vamos DNA, RNA, proteína. Los rojos son la RNA. RNA, ahí lo tenemos. El DNA se llama Southern blot, el DNA. El RNA, Northern blot y proteína, Western blot. ¿Sale? En el Southern blot necesito enzimas de restricción. ¿Qué diferencias hay? Enzimas de restricción para Southern, ¿sale? Para el Northern blot, como es RNA, tengo una única cadena, entonces no tendría que desnaturalizar. Y para el Western blot, tengo que desnaturalizar, pero ¿qué desnaturalizo? La proteína. ¿Vale? Para hacerla, para tener en su estructura primaria. ¿Qué ventajas tendría que yo tenga la proteína en una estructura primaria y no en una estructura terciaria o cuaternaria? El acceso ¿Cuál era de la los marcadores. Uno puede ser el acceso del anticuerpo, ¿cuál otro? Lineal. Que por las fuerzas que las De cuánto. cuaternarias es más fácil. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué para el Western blot yo desnaturalizo, es decir, la hago a una estructura primaria? Uso la estructura primaria de la proteína y no la terciaria. Para que tengas espacio para tus coenzimas. Por ahí va, es para tener más espacio, pero espacio ¿para qué? Para los indicadores, las coenzimas. No. Los Exactamente, para que entre en el poro de Miguel de Agarosa. Si la tengo, de Agarosa, de poliacrilamida. Si la tengo hecha una maraña, es tan grande que aunque yo haga mi poro muy grande, no va a pasar. Porque es una maraña grande, un tapón. Si la hago lineal, pues es más fácil que pase por el poro y la pueda separar, ¿sale? Entonces, incluso que aunque no esté en estructura primaria, se le pegan los anticuerpos. ¿Sí? ¿Vale? Ahí tenemos las resoluciones. Miguel de Agarosa de 5 a 50 kilobases. ¿Sale? Mientras que la acrilamida ahora ya no lo peso por daltons de 10 a 120 kilodaltons. ¿Sale? Y ya terminamos. Después tengo que transferir, ¿qué semejanzas tiene? La transferencia a una membrana. Todos se transfieren a una membrana, ¿sale? Ya vimos diferencias, enzimas de restricción, única cadena y desnaturalización hasta estructura primaria, ¿sí? La razón en caso de las proteínas es para evitar las restricciones de estructura. O sea, se usaba membrana en Southern y en Northern para evitar desnaturalización, deshidratación y todo eso. Pero de tu gel, no de tu ADN. Ah, ok. ¿Sale? Si se te rompió el gel y ahí tenías el ADN, ¿qué pasó? Pues ya se fue, ¿no? En cambio la membrana no se va a romper tan fácil, tienes que dar una tijera y cortarla. ¿Sale? Mientras que el gel lo puedes sacar y con eso ya fue suficiente para que se rompa. Es por eso que hacemos la transferencia a una membrana. Facilita el manejo de la muestra. ¿Vale? ¿Dudas que tengan? No. Un montón. ¿Vale? ¿Hablen ahora ¿Hasta ahí aquí va para- a repetir el examen? Hasta aquí y tal vez, no sé, un poquito de transcripción. Pero ahora lo vamos a llevar para la... No, hasta aquí, profe. ¿Podemos hacer un repaso a la siguiente clase? Un repaso, un estudio, un prepaso. Nada más. No, si la siguiente clase, si gustan, es repaso. Va. Bajo este modo, ojo, no es obligatoria la clase de la siguiente sesión. Pero necesito al menos el 50% de la O asistencia. sea, mañana. No, mañana no hay clase. Pero ya acabamos su día cuando es la clase. ¿Podemos empezar ahorita su repaso? Pero mañana es laboratorio. Sí, porque el café se acaba hasta las 6. Yo creo que se acaba a las 4 y la clase es a las 5. No, si el café empieza a las 4, yo me inscribí en el café filosófico y se acaba hasta las 6. Ah, pero este ya es una actividad extra de sus tutorías. Está en nivel, ¿no?
No, pero no es obligatoria de obligatoria. Por eso les digo, la clase mañana tampoco va a ser obligatoria. ¿Vale? Los que quieran ¿Y venir. el jueves? El jueves sí tenemos laboratorio. Ojo, entonces no es obligatoria. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a dar el repaso. Todas las dudas que tengan serán resueltas en el examen. Van a resolver. Sí, porque la siguiente es el examen. El laboratorio, no, la próxima. El próximo lunes. Yo las hago. Son de diferentes. Aparte la de. El árbol es buenísimo, pero me gusta más